Hola, me llamo Pere Inglés. Te doy la bienvenida al Obrador de Literatura. Continúo este mes con otro libro que agrego a lo que he llamado el tarro pequeño, un subapartado en que comento novelas cortas que me son muy queridas. Hoy, El despertar, de Kate Chopin. Por supuesto, te recomiendo leer el libro antes de escuchar la grajea. Bien, voy allá. Desde el último día de abril de 1904 se podía visitar la Exposición Internacional de Saint Louis, 500 hectáreas en Forest Park, en las que 60 países y 43 estados norteamericanos habían instalado sus pabellones para darse a conocer. Además de atracciones y restaurantes de todo tipo, se exhibían los más recientes avances técnicos. Kate Chopin, una mujer de 54 años, viuda desde hacía 22, escritora casi desconocida, no quiso perderse aquella exposición. Compró su entrada y acudió a primera hora. Era un día extremadamente caluroso y húmedo. Hacía un bochorno insoportable, pero ella, llena de curiosidad, la curiosidad fue siempre una constante en su vida, no quería perderse aquella muestra de los más avanzados logros de la humanidad. Con los ojos bien abiertos y no haciendo caso a la fatiga, recorrió cuanto pudo y se maravilló con las novedades. Regresó exhausta a su casa. Se acostó derrengada para ver si se le aliviaba el fuerte dolor de cabeza que la torturaba. Sintió también dolor en el pecho y palpitaciones. Poco después, sufrió un derrame cerebral. 2 días más tarde falleció. En el obituario, nadie mencionó que había escrito una novela, publicada hacía 5 años y rechazada unánimemente por la crítica y también por otros autores. Una novela que, como tantas otras, fue olvidada. 65 años más tarde, el azar quiso que cayera en manos de un profesor de literatura europeo. La leyó, le conmovió de tal manera que la releyó examinando toda la belleza y la osadía que contenía. La recomendó a alumnos y colegas. Se difundió entre los gourmets de la literatura de ficción. Todos se sorprendían de que una joya de tal calidad hubiera estado desdeñada durante más de medio siglo. Hoy es de obligada lectura en muchas universidades y en la formación de escritores. Kate Chopin actualmente forma parte, junto con Hemingway, Faulkner, Hawthorne y Twain, del grupo de autores más comentados de la literatura norteamericana. ¿Por qué el rechazo con que fue recibida la novela al nacer? Como tantas otras cosas, la humanidad va a su ritmo y hasta que no está preparada no abre la puerta a asuntos que tal vez llevan siglos y siglos llamando. Uno de ellos es la condición de la mujer. Ha habido que esperar hasta la segunda mitad del siglo XIX para que se pueda tratar abiertamente de este tema. Fue en este momento cuando se publicaron 4 novelas que abordaban la cuestión. Madame Bovary, de Gustave Flaubert, en 1856. Ana Karenina, de León Tolstoy, en 1878. La Regenta, de Leopoldo Alas Clarín, en 1884. Y Effie Briest, de Théodore Fontane, en 1894. Las 4 están protagonizadas por mujeres no dispuestas a vivir en la sumisión, la renuncia y el sacrificio. Reivindican la realización de sus deseos y el derecho al placer. Las protagonistas, Emma Bovary, Ana Karenina, Ana Ozores y Effie Briest, tratan de escapar de sus vidas tediosas e indeseadas por medio de diversas estrategias. La mentira, el despilfarro, la conducta fraudulenta. Las 4 viven ensoñaciones, intentan encontrar la felicidad
en brazos de otro hombre. Con poco éxito finalmente, todo se ha dicho. Son 4 excelentes novelas que recibieron el beneplácito de crítica y público. Parece ser que la sociedad humana podía admitir abiertamente que la condición femenina planteaba un problema serio, sobre el que había que pensar. Kate Chopin escribió también una novela que giraba en torno a la misma cuestión, pero con un enfoque, a mi entender, mucho más profundo y osado. Se trata de El despertar, cuyo título original era The Awakening, protagonizada por Edna Pontellier. Ella también sufre una vida tediosa e indeseada, pero intenta salir por medio de la búsqueda de sí misma. Lleva a cabo una inmersión en su interior. Edna no miente ni finge y plantea valientemente sus reivindicaciones. Las Bovary, Karenina, Ozores y Briest no llevan a cabo un ejercicio de descubrimiento personal. La Pontellier sí. Edna Pontellier no quiso tener poder sobre ningún hombre. Solo quiso tener poder sobre sí misma. Esto es, a mi parecer, lo que la hace distinta. Lo que hace distinta también la novela de Kate Chopin y probablemente lo que provocó un rechazo tan radical. ¿Habrá influido que sea la única escrita por una mujer? ¿Quién sabe? Kate Chopin de soltera se llamaba Catherine O'Flaherty. Había nacido en 1850 en St. Louis, Missouri, en una familia católica de origen irlandés por parte de padre, era de Galway, y francesa por la madre. El padre se enriqueció mucho aprovisionando a los pioneros que iban a conquistar el oeste. En la casa había varios esclavos. Uno de ellos era una mujer negra de 50 años y fue quien crió y se ocupó de Kate durante la infancia. Pero también había una bella esclava de 23 años que tenía 2 hijos mulatos. Kate observó cuánto se parecía a uno de ellos y empezó a hacer preguntas embarazosas. Tanto es así que el padre ordenó que la internaran en un colegio lejos de casa, de modo que a los 5 años la alejaron de la casa y de la familia. Ya ves que la curiosidad la caracterizó desde su infancia y siempre le acarreó contratiempos. El padre fue invitado a la inauguración de la vía férrea que unía St. Louis y Jefferson. Durante el trayecto, un puente se hundió y el tren se precipitó causando gran cantidad de heridos y muertos. El padre de Kate murió y ella dejó el internado y regresó al hogar. Convivió con su madre, su abuela y su bisabuela. No había ninguna figura masculina y reinaba el plurilingüismo, francés, inglés y los dialectos locales. De Kate se ocupó sobre todo la bisabuela, gran narradora y melómana, que la introdujo en la música. Kate se mostró muy dotada para el piano y recibió la poderosa influencia de aquella mujer que era muy crítica e independiente. Kate vivió intensamente la Guerra Civil entre 1861 y 1865. Ella tenía entre 11 y 15 años. Fueron episodios muy dolorosos e impactantes que la hicieron madurar prematuramente. En aquel tiempo las mujeres no podían hacer estudios reglados. Kate, llena de curiosidad, se hizo autodidacta y se entregó a la lectura. Conoció a Oscar Chopin, un joven hijo de un médico francés muy violento. Daba palizas a su mujer y trataba a los hijos con extrema severidad. Durante la Guerra Civil los envió a Francia para evitar que fueran movilizados y que corrieran peligro. Oscar tenía el francés como lengua principal y fue también en la que se educó. Kate y Oscar se enamoraron y en 1870 se casaron. Ella tenía 20 años y él 26. Entre ellos hablaban en francés. Hicieron una luna de miel de 3 meses viajando por Francia, Suiza y Alemania. Kate descubrió el placer de andar sola, tomar una cerveza en un bar y fumar en libertad,
Cosas imposibles en Saint Louis. Al regreso, la pareja se instaló en Nueva Orleans. En 1871, ella contaba 21 años, tuvo el primero de sus 6 hijos, 5 niños y una niña. Todos ellos los alumbró en Saint Louis porque allí contaba con el apoyo de su madre, abuela y bisabuela. La pareja vivió en armonía. Oscar se esforzaba para que Kate disfrutara de toda la libertad e independencia posibles. Pasaban los veranos en Gran Isla, un lugar paradisíaco del Golfo de México. En Nueva Orleans, Kate tiene la oportunidad de conocer a Edgar Degas. Conversan y el pintor le explica un montón de anécdotas, como la de un vecino llamado Leonce, cuya mujer no le amaba, y de una amiga parisina llamada Edna Pontillon, que era una excelente pintora. 25 años más tarde, recuperará esos personajes y sus nombres para componer su novela. Los negocios van de mal en peor, y la pareja con sus hijos han de mudarse al condado en que había nacido Oscar. Kate pierde allí no solo su alto nivel de vida, sino la vida cosmopolita de Nueva Orleans. Y eso será lo más penoso para ella. En 1882, Oscar se contagia de malaria y muere. Kate tiene 32 años y 6 hijos a su cargo. Hasta aquí había transcurrido la primera etapa de su vida. En este momento comenzó la segunda, que, como verás, fue completamente diferente. Se hace cargo de los negocios que llevaba su marido, cargados de deudas. Consigue hacer una gestión muy razonable y hace que los negocios salgan a flote. Su capacidad, independencia y libertad, da largos paseos sola y monta a caballo, por ejemplo, son hechos que despertarán la crítica unánime de las mujeres del pueblo. 2 años más tarde, consigue regresar a Saint Louis, a casa de su madre, sobre todo porque quiere una educación más abierta y liberal para sus hijos. Pero solo 1 año más tarde, su madre, que solo tiene 56 años, muere de cáncer, y eso supondrá un golpe afectivo muy doloroso para Kate. En ese momento va a buscar al doctor Frederick Colvin Heyer, el ginecólogo que la había atendido en los embarazos y partos, y encuentra en él el apoyo necesario. En él inspirará al doctor Mandelet de la novela. Crea un salón literario en Saint Louis donde harán tertulias diversos escritores y artistas que ella convoca. En 1888 publica una composición musical, Lilia Polka, como homenaje a su hija. Descubre a un autor francés, Guy de Maupassant, que la hechiza. Traduce varios de sus relatos al inglés. La influye mucho. La atrae el individualismo, la forma peculiar de ver el mundo y la libertad que rezuma. En los textos de este autor ve tratados los temas que más le interesan: el suicidio, el divorcio, la locura, la soledad, el amor, el desencanto. En los Estados Unidos nace en aquel momento un movimiento literario de escritoras: Edith Wharton, Charlotte Perkins, Willa Cather, Gertrude Stein. Todas trazan un nuevo papel social para la mujer. En 1898 cae en una depresión. En 1899 termina la novela que llevaba años escribiendo, El despertar. Se edita y eso la hace estar muy satisfecha y feliz. Por fin lo ha conseguido. La crítica, sin embargo, la recibe con un gran rechazo. La posición del texto ante el matrimonio, la sexualidad, la libertad de la mujer y la individualidad resultan inadmisibles. En resumen, la opinión mayoritaria es que Edna Pontellier es una madre egoísta, llevada por impulsos animales, que compone una historia mórbida y vulgar. Ese rechazo la impacta mucho y la controversia que se crea en torno a la novela le causa una gran impresión. Este asunto la afectó fuertemente, tanto que enfermó de tal modo que ya no se repuso. La novela desapareció de las librerías y cayó en el olvido.
He querido comentarte esta serie de sucesos de la vida de esta mujer porque creo que en ellos y otros que no he referido para no extenderme demasiado, se ha fraguado la novela. A menudo, cuando un autor publica una obra, se le pregunta si es autobiográfica. Verás, la pregunta es innecesaria. Los grandes autores, y por supuesto que Kate Chopin lo es, no hacen más que escribirse, es decir, hacerse texto. Todas las grandes obras literarias y artísticas en general hablan de su creador. Kafka, Gogol, Askilsen, Dostoyevsky, Walzer o Emmanuel Boff, por citar los que ahora acuden a mi mente, no hacen otra cosa más que hacerse relato, componer personajes y tramas a partir de sí mismos. Sus deseos más ocultos, sus temores, sus impulsos, etc., se convierten en personajes y elementos que constituyen sus relatos. Todos los humanos estamos irremediablemente condenados a afrontar el absurdo de nuestra existencia y destinados a la soledad. El arte es el bálsamo que nos permite soportarlo, incluso aliviarlo. Y eso igual para el creador que para el perceptor. El autor se escribe y el lector se lee, de modo que el texto hace de puente y establece una conexión entre los dos inconscientes, el del autor y el del perceptor. En síntesis, déjame crear a este propósito un par de dichos breves. El primero sería: dime qué escribes y te diré quién eres. Y el segundo: dime qué lees y te diré quién eres. En este caso no me refiero a quién lees, sea Faulkner, Céline o Corinne Tellado, sino qué lees. Te pongo un ejemplo. Hice un taller de novelas cortas, una de ellas fue El Capote, de Nikolai Gogol. Hubo un vivo intercambio, y recuerdo que cada participante explicó qué había leído. Ninguno coincidía con los demás. Creo que fue muy rico porque eso iba revelando cómo era cada interviniente. Por eso creo que lo que lees habla de quién eres. Dicho esto, vamos a abordar ahora la excelente novela que nos ofreció Kate Chopin. Es un relato muy rico y me voy a limitar a subrayar algunos elementos que me resultan sugerentes, sin hacer interpretaciones, pues dejo esto para cada lector. El mar. Tal vez inspirada en El nacimiento de Venus, de Sandro Botticelli, Kate Chopin creó el momento esencial de la novela. Es uno de los pasajes más bellos. Edna se entrega al mar para nadar y allí, en plena comunión con la naturaleza, sentirse libre de toda atadura. Es su renacimiento. A raíz de esa vivencia transformadora que supone el desencadenante de la trama, Edna Pontellier decide explorar las posibilidades de la libertad en todas las facetas de su vida, incluida la sexual. La autora no se lo impide en ningún momento, ni parece reprobárselo, al contrario, le permite transitar por los senderos vetados a una mujer de su condición y que Edna gusta de explorar. Esto sucede el 28 de agosto y ella tiene 28 años. El 28 es el número del ciclo lunar y de la fertilidad femenina. Pasear. En la novela resulta una actividad peripatética, es decir, de aprendizaje. A Kate Chopin le encantaba y tuvo una oportunidad excelente de hacerlo en su luna de miel por Europa. Los hechos más significativos tienen lugar al nacer la noche, que es momento de transformación, que abre paso a la noche, fase mágica del día, bajo el influjo de la luna. Edna busca encontrarse a sí misma y lo hace por medio del arte. Su acercamiento a Mademoiselle Reisz lo expresa. Es una mujer que se mantiene sola y que compone música. En aquellos tiempos a la mujer se le permitía interpretar música, pero no crearla. Hay pocas compositoras, ¿te has dado cuenta? El otro arte que explora Edna es la pintura. Dedica mucho tiempo y energía a pintar. Y hay que subrayar que pinta retratos.
también era una actividad que practicaban casi en exclusiva los hombres. Edna se dedica a ello y lo hace con lo más comprometido para un pintor, que es el retrato. En el capítulo 38, Edna le dice al doctor Mandelet: «El tiempo pasado parece un sueño. Tal vez sea mejor despertar, incluso para sufrir, que no ser víctima de una ilusión toda la vida». Son unas palabras clave que anticipan, de algún modo, lo que desarrollará mucho después Albert Camus con el absurdo y la rebeldía frente a él. Edna asume el sufrimiento que conlleva el despertar y no seguir viviendo en el engaño. El título. Primero tituló su relato Un espíritu solitario, seguramente influida por el cuento Soledad de Guy de Maupassant. Pero finalmente se decidió por Despertar, que expresa esa transformación que decide vivir la protagonista. Para no alargar más la grajea, pasaré a comentar el final, que ha provocado mucha polémica. Edna se entrega al mar. ¿Para acabar con su vida? ¿O para encontrarse con el mar, el medio en que inició su despertar? ¿Quiere nadar y nadar para fundirse consigo misma? ¿Es un final trágico? ¿Es un final feliz? Yo prefiero pensar que Edna no se somete. Su final es el triunfo de la insumisión. Es la liberación definitiva. En cualquier caso, cada uno leerá su libro, o mejor dicho, cada uno se leerá. Que la novela fuera denostada y finalmente expulsada del mercado en su nacimiento, para mí no es más que la confirmación de su extraordinaria calidad y valor. Posiblemente una novela aceptada en aquel momento no hubiera podido explorar los territorios que ella se atreve a explorar. En definitiva, su fracaso fue su éxito. Y un ruego final, amigo. No juzgues a Edna ni a ningún personaje de ficción. Limítate a intentar entenderlo. Carl Jung dijo: «Pensar es difícil, por eso la mayoría prefiere juzgar». Ahora quiero terminar haciéndote una confidencia. Este es un libro que me ha llegado tan hondo que a veces tengo la tentación de quemarlo, para recibir de él un último servicio, que me ilumine en medio de tanta oscuridad y dé calor a mi alma, aterida tan a menudo. Es una distinción que quiero darle, la de ser un libro efímero, como lo es todo lo bello. Así que no descarto quemarlo algún día. Deseo que hayas gozado de este libro tan bello, atrevido e imprescindible. Hasta la próxima.